A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito tributario, legal, contable, financiero, pero sobre todo lo normativo de nuestro país. Lo más importante, nuestros entrevistados. Y en esta noche tengo el gusto de presentarles a un abogado power, un abogado que realmente motiva a escucharlo, verlo, que tiene una especialización en todo lo que es la parte pública, es un experto en todo lo que es la parte, hablemos judicial, la parte, y hablemos de Pablito Morales con sus temas innovadores. Muy buenas noches, Pablo, bienvenido a tu programa Tributación de hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, Cristina, muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo a todos los que nos están viendo esta noche en tu programa. Contento de hablar de algo que me encanta, que es la innovación. Es algo en lo que he trabajado no solamente, digamos, desde la academia, sino desde la sociedad civil, desde el activismo, así que me va a encantar conversar contigo y con tu audiencia hoy día. Oye, qué interesante es cuando hablamos con, yo te digo, con este nuevo grupo de abogados tan jóvenes, pero tan, digo, empoderados de las cosas que hacen, de las cosas que dicen, y como tú acabas de decir, un nuevo tema que se está dando en nuestra sociedad, en nuestro, hablemos de entorno empresarial. ¿Cómo podemos enfocarnos en esta noche que nos están seguramente viéndonos un montón de personas y quieren entender esto de hablar de empresas, ¿cómo le podemos decir, mi querido Pablo? Empresas con sostenibilidad, con activismo, con innovación, ¿cómo nos enfocamos? Bueno, digamos, creo que hay un trend global, ¿no es cierto? Una moda global, no sé si la palabra es moda, pero sí hay una necesidad global de conectarse con los temas de sostenibilidad. El término en inglés es ESG, en español ASG, que significa que las empresas comienzan a pensar desde lo ambiental, desde la sostenibilidad y desde su gobernanza. ¿Qué es lo que un poco está buscando la gente, ¿no es cierto? Ahora, los centennials, los millennials, es que ya no puede ser, ¿no es cierto?, solamente la empresa, la creadora, una maximizadora de ingresos. Tiene que también o debe tener la capacidad de cambiar el mundo, de permitirnos soñar a través de la empresa para poder lograr los objetivos que no sean solamente de capital, sino también desde lo social. Y ahí creo que hay un alineamiento global, ¿no es cierto?, a través de las Naciones Unidas y los ODS, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que en el año 2000 se llamaban los Objetivos del Milenio, ¿no es cierto? Hay un alineamiento global hacia la mejora continua de las organizaciones, basadas en unos propósitos, ¿no es cierto?, que nos incumbe a todo el planeta. Y basados en estos ODS, las empresas están comenzando a pensar, a pasar un poco de lo que se conocía antes como la responsabilidad social, que era de lo que nos sobra, hacemos algo para la sociedad, a estructurarse alrededor de la sostenibilidad como el centro, el eje que dinamiza la propia acción empresarial. Tú acabas de decir algo que a mí me parece súper interesante porque esto, no sé si decirlo como tú lo acabas de decir, una tendencia, una moda, pero incluso en materia de contabilidad, estamos ya hablando también de un balance social en la parte financiera. Y lo que tú acabas de decir a mí me deja algo súper claro de que siempre era lo que nos sobraba por el quedar bien, pero ahora las empresas, podríamos decir las grandes empresas, Pablo, las medianas empresas, que ya tienen esto como una política dentro de su gobierno corporativo, de su buen gobierno corporativo, de su estructura ante terceros. Sí, a ver, yo creo que no solo las grandes empresas, obviamente las grandes empresas son las que más interés corporativo tienen de demostrar que están alineados con estas nuevas necesidades, no solamente al interno, sino al externo, ¿no es cierto? Sus grandes consumidores y sus competidores están todos alineados en esto que habíamos dicho que es como el nuevo trend, pero
digamos, en la historia del mundo, ¿no es cierto? Las visiones regulatorias estatales siempre un poco van generando sobre la visión social global. Entonces, si a inicios del siglo pasado comenzamos a pensar en el welfare, luego comenzamos a pensar en el desarrollismo, luego el neoliberalismo y ahora en este neodesarrollismo, con un Estado que interviene desde lo regulador y una empresa que se activa ya no solamente como una maximizadora sobre el capital de ingresos, sino también como un agente de cambio. Y ahí creo que hay una conexión perfecta, tanto de lo que el Estado en el mundo está tratando de hacer y lo que la empresa está tratando de hacer, y todos los stakeholders, estos que permiten conectar lo que se espera del mundo, ¿no es cierto? Hay una profesora a la que sigo y me gusta mucho lo que ha escrito, se llama Mariana Mazzucato. Ella plantea esta idea de pasar del capitalismo de los shareholders, es decir, el capitalismo de los dueños de acciones, al capitalismo de los stakeholders, ¿no es cierto? El capitalismo donde todos los agentes son parte, el Estado, los sindicatos, la academia, obviamente la empresa, todos como una parte de una sinergia global que está enfocada justamente en generar riqueza, pero no solo riqueza, sino una sostenibilidad, obviamente desde lo ambiental, desde la visión sostenible en general desde la propia organización y obviamente desde la gobernanza. Y cuando se habla de gobernanza estamos hablando de mejores prácticas anticorrupción, de transparencia, de participación de las mujeres, es decir, un poco una visión 360 de todo lo que se puede hacer si es que a ese ADN de la empresa se le agrega una visión mucho más amplia que solo tratar de generar ingresos. Mira, lo que tú acabas de decir, yo veo, y como tú me decías, quizás no solo son las grandes empresas, pero esta tendencia en donde tú tengas, si podemos decir, esta estructura social, este balance social, en donde somos varios los involucrados para tratar de proyectarnos, de generarnos. Y a veces la pregunta que nos hacen, y quizás en esta noche todas las personas que nos están mirando a través de Telesucesos y que seguramente el momento que este programa tan especial se comparte en redes es, ¿y cómo lo hacemos? ¿O por qué lo hacemos? ¿O a quién debemos cumplir? O siempre como que las personas, y no sé si piensas lo mismo que yo, mi querido Pablo, a veces lo hacemos porque es un requisito obligatorio para hacerlo. Y si no, déjeme como estoy, que como estoy bien. Entonces, ¿cómo damos este paso? A veces la gente del paso porque dicen, es obligatorio, lo tienes que presentar a un ente de control, o simplemente porque es la gran corporación que quiere quedar muy bien ante la sociedad, o ¿por qué lo hago? ¿Por qué lo tengo que hacer? ¿Y por qué? Viene ahí la pregunta importante. Va la primera pregunta que ya te hice, la segunda. ¿Por qué un experto como Pablo Morales, un abogado de primera, está en estos temas tan trascendentales? ¿Por qué los abogados? Cuéntame, querido Pablo. La primera pregunta es porque las empresas necesitan plantearse desde su visión estratégica, desde su planificación estratégica, qué es lo que quieren hacer. Y dependiendo cuáles sean sus objetivos estratégicos, ¿no es cierto? Que normalmente son vender más, crecer, ¿no es cierto? Establecer cómo van a llegar a ese objetivo. Y esos objetivos, ¿no es cierto?, tienen que estar alineados también con lo que piensa la sociedad. Y tenemos una sociedad que ha cambiado, ha mutado, donde la gente, ¿no es cierto?, un poco como para conectar con las diversas audiencias que tú tienes, ¿no es cierto? Un baby boomer, ¿no es cierto? Las personas que tienen más de 60 años ahorita, cuando comenzaron a trabajar, pensaron en tener 1 o 2 trabajos, tener familia, una casa, un carro, ¿no es cierto? Luego viene la generación X que estaba buscando hacerse rico rápidamente y luego ya comienza a encontrarse estos matices. Los millennials comienzan a pensar en lo ambiental, comienzan a pensar, oigan, el mundo se nos va a acabar, ¿qué vamos a dejar a los nietos? ¿Qué va a pasar con las siguientes generaciones? Y luego tienes unos centennials un poco ya desde esta sociedad muchísimo más líquida, tratando de conectarse con lo ambiental, no buscando como la base de su visión de proyecto de vida hacerse ricos, sino ser felices. Y eso un poco se conecta también con algo que socialmente lo hemos venido viendo y ya discutido en Ecuador. Por ejemplo, en nuestra constitución se hablaba del summa causa, ¿no es cierto? Así es. La vicepresidenta de Colombia en la campaña, me acuerdo, hablaba del vivir sabroso caribeño, ¿no es cierto? Esto nos causa obviamente risa y Claro. que está en nuestra constitución. Conecta con cómo queremos efectivamente ahora vivir. Y obviamente las empresas
no pueden seguir viviendo en el siglo XVIII de maximiza tus resultados, no importa si es que tienes niños trabajando, no importa si no les das vacaciones a las mujeres. No, o sea, vamos a vivir como somos un agente no solamente de creación de riqueza, sino somos un agente de cambio. Y sobre esa lógica, ¿por qué a las empresas les interesa? Porque su planificación estratégica está, obviamente, lograr los objetivos y los objetivos están alineados a la sociedad actual en la que viven y en la que quieren progresar. Y obviamente ahí viene ese ADN al que le quieran agregar, estar en el core, en el centro de cómo se miran estas empresas para hacerlo. Entonces hay ejemplos pues maravillosos en el mundo de lo que ahora se conoce como el sistema B o empresas B, que no están solamente, o sea, en sus estatutos no está solamente cómo van a conseguir fondos, sino cómo además van a ser sostenibles, ¿no es cierto? Van a trabajar con, por ejemplo, la gente de su comunidad, van a utilizar energías solo renovables, van a utilizar el agua lluvia. A mí estoy una infinidad de cosas que se pueden ir haciendo para atacar problemas sociales desde la propia capacidad productiva de la empresa. Entonces, ¿por qué hacerlo? Porque nos va a poder permitir llegar a los objetivos, ¿no es cierto? Y ahí, bueno, dos cosas. La planificación estratégica es súper amplia, ¿no es cierto? Y muchas veces es como una traba burocrática que alguien te da haciendo y llega. Pero la planificación emergente de lo que estás haciendo y siempre tener en tu brújula de tus actividades, de tus decisiones, la sostenibilidad ambiental, o sea, el tema ambiental, el tema de sostenibilidad y el tema de gobernanza, frente a todas las decisiones, te va a permitir tomar las mejores decisiones, digamos, en tu actividad empresarial. Entonces, yo creo que también suma como una brújula para tomar decisiones todo el tiempo. Y creo que es una brújula positiva, no solo para la empresa, sino que positiva para el mundo. Y ahí... Y como tú decías, Pablo, y para todo este entorno que a la larga estamos saliendo de esa mentalidad de que la empresa es, como tú dices, para generar obviamente nos interesa a todos generar rendimientos, nos interesa a todos generar utilidades, nos interesa a todos, obviamente, tener esa parte para la cual se crean estas sociedades, pero hoy por hoy el tener ya combinado la parte social, la parte de medioambiental, la parte de todo lo que tú acabas de hablar. Estamos hablando ya incluso en materia de normas internacionales de contabilidad, estamos hablando del balance social, que también es muy importante, combinado un poco con lo que tú estás diciendo, porque estamos en esta nueva era de esta responsabilidad. ¿Cómo nos involucramos nosotros como abogados? Porque te, te, te escucho y me siento súper motivada porque, como yo te decía, yo soy abogada tributarista y hablar de estos temas como que dicen, wow, estamos en otra era, también los abogados también hemos evolucionado, porque soy de los abogados antiguitas, pero definitivamente escucharles ahora a estos abogados, como yo digo, empoderados, hablando de unos temas que quizás antes no era tan común escucharnos en nuestro medio jurídico, mi querido Pablo. Y ahí, digamos, creo que es esencial, ¿no es cierto? Algo, es los abogados tenemos que ser, yo siempre he pensado el abogado como un hacedor de cambio social. Yo soy abogado de derecho público y siempre me Maravilloso. imagino a los administrativistas como constitucionalistas en overall, es decir, con capacidad de hacer cambios desde la política pública. Obviamente desde la política tributaria hay muchísimo para hacer. Y si Por la pregunta supuesto. es, ¿qué nomás se puede hacer? Por ejemplo, ahora los fondos de inversión, ¿no es cierto? Que son los que manejan las grandes líneas de crédito, van a no solamente a revisar que existe un alineamiento con ODS, con Objetivos del Desarrollo, sino un objetivo también ASG. Y esos objetivos ASG te van a permitir obtener, por ejemplo, financiamiento. Y claro, desde el área contable vas a tener que contabilizar cómo opera, digamos, el tema monetario, pero también los impactos que Así tu es. proyecto puede tener. Y entonces en Estados Unidos esto es una discusión muy fuerte, ¿no es cierto? Esto es lo que ahora se conocen como los woke funds, que es de este nuevo trend progresista, que hay gente de derecha que dice, oye, ¿por qué no? ¿Por qué vamos a tener que estimar cuál es el beneficio social de esto si lo que nos interesa es maximizar la renta? Entonces, una discusión en pleno que no es que el mundo entero está alineado, el mundo entero está queriendo alinearse, las Naciones Unidas, los países, las empresas, pero no todo el mundo está alineado a querer ser sostenible, ambiental y amigable en la forma de gobernanza, participación de mujeres y demás. Es decir, hay una búsqueda de ese objetivo. ¿Y por qué los abogados tenemos que estar alineados con eso? Porque creo que Esa nosotros... pregunta, ¿por qué tenemos que estar los abogados y por qué tenemos un abogado tan empoderado, con un perfil tan amplio en esto? ¿Por qué?
Bueno, a mí en lo personal me encanta pensar que puedo incidir en el mundo de alguna manera, o sea, que no puedo solamente ser un trabajador de oficina, sino que también puedo salir de un espacio quizás de confort, y por eso también soy docente, y por eso, por ejemplo, hace Ya vamos a 6 años... entrar a la parte personal de Pablo, pero vamos a conversarle un poquito a Pablo, pero a mí me ha gustado mucho escucharte porque a veces como que nos encasillan a los abogados, o eres tributarista o estás en el derecho público, pero hablar de estos temas que para mí realmente, para Cristina Trujillo como abogada, como contadora que soy a la vez, son nuevos, nuevos, pero y escucharle con la solvencia, con la fluidez y con todo el tema importante que tenemos, o sea, realmente me parece fabuloso. Pablo, ¿desde cuándo comenzaste en esta línea, si le queremos mirar así, o con esta especialización, o hablemos con este know-how tan importante en lo que estás haciendo? Bueno, yo desde la universidad tuve interés un poco de tratar de no solamente estudiar derecho, sino generar espacios de incidencia. Aparte, en la universidad se creó por primera vez el GOBE, yo estuve en la San Francisco y no había nada de eso. Un poco generar algo de incidencia. Ya cuando me gradué y comencé a estudiar derecho público como especialización, pues entendí mucho más un rol esencial en el que tenía que participar. Yo estudié en Alemania regulación de los sectores estratégicos, en la Universidad de Berkeley en Estados Unidos negocios, y un poco quería generar esta visión de innovación, ¿no es cierto? Desde una herramienta global que funciona. A ver, que, digamos, en el mundo hemos tratado de que el mundo funcione de una mejor forma y ha habido un clash, un choque de dos tendencias, ¿no es cierto? El socialismo, que no ha funcionado, el comunismo tampoco, y el capitalismo que funciona, pero funciona muy mal. Entonces hay cosas que hay que hacerles trabajar. ¿Y cómo hacer que trabajen? Bueno, agregando justo esta nueva visión, ¿no es cierto? De ahí mi inquietud de trabajar en estos temas. En el 2015 fundé el primer laboratorio cívico del país, que se llama Tinculab, Tinku, que significa encuentro en quechua, y era un espacio justamente de generar, de ser un centro de gravedad, un espacio de sinergias entre innovadores sociales. El próximo año, desde el Tinku y con una serie de otros activistas, estamos tratando de crear un espacio de innovación que sea referente a nivel regional para Latinoamérica. Así que la innovación social para mí ya es, hoy por hoy, digamos, una fuerza que me motiva a seguir trabajando, no solamente desde un espacio en el que más me muevo, que es el del Y de lo que me litigio, estás sino diciendo, lo hiciste desde jovencito, desde la universidad, y pues lo sigues haciendo y lo sigues, yo sí creo que perfeccionándote, porque todas las cosas que me viene, que estamos hablando en este momento, tienen fines tan específicos y yo digo, tan chéveres, tan bonitos, de poder combinar eh, toda la parte, yo digo, social sí, la parte ambiental, la parte de sostenibilidad, la parte del derecho, y tener hablemos, conocimiento que se le pone a las empresas. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo una empresa puede decir, quiero dar este paso y cómo me asesoro o cómo voy en este camino y quiénes son estas personas especializadas para hacerlo? Porque no todo el mundo lo podemos hacer. ¿Cómo vamos en ese camino? Vamos a hablar, por ejemplo, yo atiendo mucho al sector farmacéutico, que es mi área fuerte y que realmente están con este objetivo de la sostenibilidad. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo nos encaminamos? ¿Cómo acudimos a este grupo de especialistas o a estos abogados tan técnicos que nos van a encaminar a llegar a cumplir esos objetivos? Porque hoy por hoy les interesa muchísimo, sobre todo, te voy a decir mi experiencia en las multinacionales con las que yo trabajo, estar asentados y decir, lo quiero hacer. ¿Cómo lo hacemos, Pablo? claro, bueno, las multinacionales están todas, o la gran mayoría, ya pues muy alineadas con los objetivos del desarrollo sostenible y con esta visión ESG para las empresas. ¿Cómo hacerlo? Bueno, son procesos de mejora continua, ¿no es cierto? Para lograrlo, por ejemplo, se puede conseguir si una empresa nacional quisiera ser parte del sistema B, puede ser validar esa, digamos, esa certificación a través estos son procesos de mejora continua, ¿no es cierto? Entonces, como quien ya ha sacado, por ejemplo, una 97001 de calidad, puede llevar adelante un proceso para validar este trabajo desde la sostenibilidad. Y claro, desde esa visión es agregar a la planificación estratégica estos objetivos que se vuelven estratégicos,
de sostenibilidad y de gobernanza, ¿no es cierto? Y entonces, cuando hablas de ASG, estás hablando de sacar la 37001 anticorrupción, la 37002 para el tema de whistleblowers, que es suplones cívicos, activar todos los temas de transparencia, de participación de mujeres, liderazgo. Ahora mismo con la ley Violeta en Ecuador, por ejemplo, desde el Tinculado nosotros impulsamos que los directorios sean, los directorios de empresas tengan la posición de estar ahí, al Exacto. menos la mitad mujeres, es decir, algunos espacios en los que, digamos, esta nueva visión ya se ha ido algunos regulando y otros se van a ir sumando. Entonces, en cuanto a la sostenibilidad, bueno, hay empresas, por ejemplo, son empresas que son intensivas en el uso de plástico de un solo uso. Bueno, ¿cuál salida le das a ese tema? Si es que estás en el negocio del retail y estás vendiendo ropa, ¿no es cierto? Tal vez en tus tiendas de ropa poner alguien que arregle las ropas que tú vendes. Entonces tú ves a las transnacionales, a H&M, a Patagonia, ¿no es cierto? Que es el ejemplo de empresa B, que cualquier cosa que le pasa a tu ropa te la arreglan ahí, ¿no es cierto? Sobre la idea de reusar, de reciclar y reutilizar. Entonces es como una visión mucho más holística de lo que las empresas quieran hacer y cómo hacerlo. Bueno, se debe tener una decisión en la más alta autoridad, ¿no es cierto? Porque al final esto va a recaer en procesos y toda actividad o cambio en procesos va a necesitar del compromiso digamos, del líder máximo de la empresa, que además no es que diga, estoy de acuerdo, hagan, sino estoy de acuerdo, lo vamos a hacer. Es un proceso que lo voy a liderar y vamos a estar todos alineados. Entonces hay muchas empresas pues que ya están alineadas y que otras que están sumando, y sobre todo desde el emprendimiento. El Ecuador es el país con más alto índice de emprendedores en Ecuador, en el mundo, en Tenemos una ley Latinoamérica. de emprendimiento que salió en pandemia, tenemos hasta un régimen simplificado para los emprendedores. Yo creo Es, que a la larga esto es interesante. Pablo, tu formación como abogado, que ya nos has comentado un poquito, que me parece súper chévere, todo lo que estudiaste, todo lo que has ido formando, aparte de tu formación académica, lo que has ido formando ese plus adicional, siempre con esa visión, como tú lo acabas de decir. ¿Cómo podríamos decir esa visión? Una visión con carácter de impulso, obviamente de emprendimiento, yo diría de innovación de social, digamos. innovación. Yo creo que es Esa es el la palabra. eje. Ese es el eje sobre el que más he trabajado. Sí, yo he trabajado desde la innovación. Entonces, por ejemplo, hace un par de años en el TINCU generábamos espacios, por ejemplo, para la regularización del cannabis, y a partir de eso participamos en la legalización del CBD. La próxima semana, el día martes y miércoles del 25 y 26 de octubre, vamos a tener el segundo simposio en la Universidad de San Francisco de cannabis Qué para maravilla. los Tan actores. importante Entonces, esa ley. tenemos que ir generando esa conexión. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Es innovar, y entonces estamos ayudando a los agricultores que innoven no solamente en la oferta exportable, sino también en las formas y los accesos a mejor tecnología, a obviamente alinearse a ODS y a ASG para obtener Excelente. financiamiento, un poco en eso. Pablo, cuando tú dices estamos, quiere decir que estás con algún grupo o estás a través de tu estudio jurídico, porque va a haber mucha gente que a partir de esta entrevista va a querer decirme cómo me contacto con Pablo, cómo lo hacemos, porque yo creo que esto ya es un tren en que no te puedes bajar y que te tienes que subir. Y acabas de decir algo que me gustó porque yo soy muy percasiva en todo lo que tú vas diciendo, voy anotando porque me parece súper chévere la entrevista. Es un tren que no nos podemos bajar. Y no, tú acabas de decir algo, no es para las grandes empresas solamente porque esas ya lo están haciendo. Ujú. En el Ecuador tenemos micro, pequeñas, medianas y grandes sociedades, tenemos un COPSI que nos ha calificado como estamos, pero ¿cómo lo hacemos? Cuando dices estamos, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos encaminarnos? O por último, si la gente en esta noche me dice, ¿cómo me pongo en contacto con Pablo Morales? Porque es lo que necesito hacer y es más, está dentro de lo que es el buen gobierno corporativo, que es uno de los canales en los cuales comienza, como tú acabas de decir, desde la cabeza. No hagan, vamos a hacer. ¿Cómo hacemos, Pablo? Bueno, sí, me gusta siempre hablar de hacemos porque trabajo, no hago nada solo, ¿no es cierto? Todo trabajo en espacios colaborativos, como me gusta trabajar. Yo lidero un estudio jurídico familiar fundado por mi padre, que se llama Morales y Asociados, en el que nos dedicamos justamente a temas de especialidad pública, sobre todo litigio de alta complejidad, pero trabajo desde otros espacios también, justamente en temas de sostenibilidad, enfocados
tanto en la actividad social, el Tinculaf, me pueden encontrar en morales.es o en tinculaf.com, un poco para que vean lo que estamos haciendo, o en bioable.org, que es en el tema del cannabis. Bueno, algunas páginas web que cuando subas la información te mando para que la gente pueda dar Sí, clic. quiero que me pases toda la información porque pienso que en esta noche nos has dejado abierta la puerta, nos has motivado, nos has dejado encendido en lo estoy haciendo, lo voy a hacer, cómo lo hago, porque yo creo que a todo el mundo ahora le interesa lo que tú acabas de decir. Cumplir con el rol de las mujeres, el rol del medio ambiente, la sostenibilidad, el emprendimiento, y lo queremos hacer porque a la larga, Pablo, esto te da un sello de convivencia, yo incluso te digo, hasta de cómo te mira el resto de la sociedad. Y es bonito que te miren bien. A mí me Yo quiero gusta que me miren bien. agregar un tema ahí que creo que también es esencial para las personas que nos están viendo son fundadores de empresas y es uno de los más grandes retos de las empresas, no solo ya es difícil crear empresa en Ecuador, pero hacer que la empresa se sostenga en el cambio generacional es mucho más complejo y desde ahí la sostenibilidad sí que es también una gran herramienta para permitir que las siguientes generaciones se sumen con amor, con ganas, con ímpetu, a llevar adelante los procesos productivos que han fundado sus abuelos, sus padres y demás. Entonces, en mi caso, nosotros tenemos un spin-off de la firma que se llama Certum, en el que nos dedicamos justamente a eso, a la sostenibilidad empresarial en cuanto a la visión de pasar de generación en generación. Solamente 3 de cada 10 empresas logran pasar de generación. El 90% de las empresas en Ecuador son familiares. Eso quiere decir que Así esto es, es de la esencia de las real. capacidades productivas del Ecuador, el lograr, ¿no es cierto?, el lograr que existe este paso generacional para que siga aumentando las capacidades productivas del país y la sostenibilidad para cualquier fundador que me esté escuchando ahora mismo o hermanos que son socios, es cómo O hacemos. padres a hijos que quieren saber cómo hacerlo ordenadamente, porque tú acabas de decir, el 90% de nuestras empresas en Ecuador son familiares y la preocupación que tienen las cabezas principales, ¿cómo hago que esto se vuelva lo que tú acabas de decir, de generación en generación, pero sostenible? Estaba leyendo el otro día un artículo y decía, esto es uno de los problemas que está afrontando el mundo, pero también nuestro país. Y nuestro país está afrontando el tema de el traspaso de generación en generación, pero con sostenibilidad. Sí, hay muchos retos, ¿no es cierto? Nosotros desde el Tinculab estuvimos impulsando un proyecto de ley que permita, si es que un fundador a los 70 años quiere donar ya su empresa a sus hijos para que ellos tomen la posta, que existe una forma, digamos, tributaria, y conecto mucho con lo que tú hagas, que facilite ese traspaso, porque si no, ¿qué es lo que están haciendo ahora? Para no pagar tantos impuestos, desmembrando el patrimonio, y lo cual es una ridiculez para las capacidades productivas del país, Y porque digamos, creando así unas simulaciones exacto. contractuales, empresariales, que a la Exactamente. larga no te llevan a nada. De acuerdo. Exacto. Entonces sí que en política pública, en política tributaria hay mucho para hacer en ese tema también. Hay, digamos, mejores prácticas en Europa, en Chile, de las cuales se podrían seguir discutiendo, pero lo importante es que el país se dé cuenta la importancia de la sostenibilidad empresarial. Entonces, eso también creo que es importante. Mi querido Pablo, el tiempo contigo se nos ha ido volando. Yo creo que tenemos que hacer Pablo Morales parte 2 porque creo que hemos topado un tema que realmente a mí me gusta, porque a veces como que mis programas o muy tributarios o muy financieros o muy societarios, no. Hoy hemos hablado de un tema que creo que vale la pena con un especialista. Yo te voy a decir, un joven abogado, pero súper emprendedor. Me ha encantado escucharte, verte. Y pues definitivamente, como tú dices, ¿no? Vienes de un estudio jurídico muy importante, con mucha trayectoria, y eso es lo que vale la pena. Que las personas que en esta noche te han escuchado, pues que sepa que en el camino, en nuestra sociedad, en nuestro medio, existen esas personas adecuadas en el momento preciso para tomar las mejores decisiones, y ahora son decisiones, como yo siempre digo, conjuntas, pensando mucho más allá en en este modelo que actualmente tienen muchas sociedades, del simplemente generar por generar, no más allá del tema financiero, el tema económico. Pablo, querido, quiero que te despidas, que les mandes un mensaje para todas las personas que en esta noche nos han acompañado, y obviamente que la próxima semana el programa se va a hacer un reprise en redes sociales. Mándales un mensaje súper positivo y diles que esto es lo que hoy, como yo siempre digo, lo que está de moda, lo que está power, lo que está in y lo que todos tenemos que hacer.
Bueno, un saludo para todas las personas que nos están oyendo, a mí y a Cristina. El día de hoy creo que estuvimos muy llenos de energía, efectivamente, y con algo que nos mueve a todos, ¿no es cierto? Que es cambiar el mundo, incidir de manera positiva en el planeta, de manera positiva en la sociedad y de manera positiva en nuestras comunidades más cercanas. Hay una gran oportunidad, ¿no es cierto?, desde la visión empresarial, de tomar la decisión de ser parte de este tren global, de ser más sostenible, de ser amigable con el medio ambiente y tomar decisiones que mejoren la gobernanza de las organizaciones y que tengan un impacto favorable 360. Así que, bueno, les invito a hacerlo. Para quienes quieran conversar conmigo, me pueden contactar. Estoy a las órdenes. Voy a Un abrazo voy a para todos. pasarles todos los datos de Pablo, me ha encantado y voy a quedarme con una frase: un impacto positivo, un cambio 360 con Pablo Morales. Pablito, Dios le pague por la entrevista y Chao. mis queridos televidentes, nos volveremos a ver en un programa más con su amiga Cristina Trujillo en su programa Tributación de Hoy. Muy buenas noches. Gracias, Pablo. Y vamos a hacer la parte 2. Queda el compromiso. Encantado de la vida. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.